Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy martes 19 de octubre del 2021, nuestro programa es el número 292. Y en este mes de la familia y el mes de la Reforma Protestante, nuevamente arrancamos este segundo día de la semana junto al devocional del día de hoy. ¿Me acompañan? Y nuestro devocional del día de hoy se titula Palabras, la palabra de Dios y palabras. El actor David Suchet, conocido por su papel protagonista en la saga policial británica Pirate, cuenta cómo hace unos años estaba dándose un baño en un hotel de Estados Unidos, cuando de pronto sintió un deseo repentino e impulsivo de leer la Biblia. Logró conseguir una Biblia de los Gedeones y empezó a leer el Nuevo Testamento. Al leerla, se encontró con Jesucristo. Él dijo lo siguiente: de alguna parte me vino el deseo de leer otra vez la Biblia. Esa era la parte más importante de mi conversión. Empecé por los Hechos de los Apóstoles y después fui recorriendo las epístolas a los romanos, a los corintios de Pablo. No fue hasta después de hacerlo cuando llegué a los evangelios. De repente descubrí la manera en la que hay que caminar en la vida. En la Biblia están las palabras más poderosas jamás escritas. Las palabras son un tema importante en ella. El vocablo palabra se usa en diferentes sentidos en los pasajes que hoy vamos a compartir. Primero es usado en el sentido de nuestras palabras. Las cosas que decimos pueden ser buenas o malas. Segundo, también es usado en el sentido de la palabra de Dios, la cual es su mayor expresión, Jesucristo. Pero también se refiere a la palabra de Dios en las Escrituras, en la predicación y en la enseñanza. Y tercero, la Biblia también usa la frase palabra del Señor en el sentido de profecía. Dios continúa hablando a la iglesia por medio de mensajes proféticos. Por supuesto, debemos distinguir los profetas del Antiguo Testamento, cuyas palabras eran desde luego la palabra del Señor y ahora son parte de las Escrituras, y de las palabras proféticas de hoy, que han de ser contrastadas con la Escritura. Proverbios capítulo 25 nos dice: usa tus palabras para un buen efecto. Las buenas palabras, las palabras que hablamos, importan de verdad. A veces tienen un muy buen efecto. Cuando alguien encuentra las palabras justas en la oración adecuada, tiene algo hermoso, como naranjas de oro con incrustaciones de plata. Son las palabras dichas a tiempo, dice el verso 11. Algo un poco menos fácil de escuchar, pero igualmente valioso, es la sabia reprensión en quien sabe recibirla. Recibir críticas siempre es duro, pero como dice el autor de Proverbios, son como anillo o collar de oro fino. Los amigos que nos aman tanto, que están dispuestos a confrontarnos, son de altísimo valor. De la misma manera, los amigos dignos de confianza o los mensajeros que mantienen su palabra son como frescura de nieve en el día de verano. La lengua es muy poderosa. Con paciencia se convence al gobernante. La lengua amable quebranta hasta los huesos. O como dice la traducción de la Biblia de Message, unas palabras suaves rompen las rígidas defensas. Pero después también tenemos las malas palabras. Hay algunos que usan la palabra contra los que, por ejemplo, el escritor de Proverbios nos advierte: las promesas vacías llevan al desencanto. Nubes y vientos, nada de lluvia, es quien presume de dar y nunca de nada. En general, no es bueno pasar tiempo hablando de una persona o de un grupo en particular. No frecuentes la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte. Necesitamos un equilibrio en nuestras relaciones. Las palabras tienen que repartirse ampliamente. Otro mal uso de las palabras es el falso testimonio.
Este puede darse ante un tribunal o simplemente en una de nuestras conversaciones o en línea. Un mazo, una espada, una aguda saeta. Eso es el falso testigo contra su amigo. Es muy doloroso leer o escuchar cosas que simplemente no son verdad. Primera de Timoteo capítulo 4 nos enseña: entrégate a la palabra de Dios. Es muy triste y decepcionante cuando los cristianos practicantes se desvían de su fe. Pablo escribe que algunos están dejando su fe para correr detrás de inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Guárdate contra el engaño, estudiando la verdad que es revelada por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Pablo advierte contra las falsas enseñanzas que nos dicen que no te cases o que no comas ciertos alimentos. Escribe el Espíritu claramente, dice: todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, pero la palabra de Dios y la oración lo santifican. Pablo urge a Timoteo a transmitir la buena enseñanza que ha recibido. Un ejemplo de buena enseñanza es un mensaje digno de crédito, de que Dios es el Salvador de todos, especialmente de los que lo creen. Timoteo es llamado a actuar así. Estas son las cosas que manda y enseña. Tiene que ser un ejemplo para los creyentes en el hablar, igual que en la vida, el amor y la fe y la pureza. Pablo le urge a dedicarse a la pública lectura de la Escritura, a su enseñanza y predicación. Esta debe ser siempre una alta prioridad para los líderes. Todo esto es parte de ejercitarte en la piedad. Es bueno ejercitarse y mantenerse en forma. El ejercicio físico trae algún provecho, pero ejercitarse en la piedad es mucho más importante que el entrenamiento físico. Como dice la traducción de la Biblia de Message, ejercítate diariamente en Dios. Nada de flacidez espiritual, poniéndote en forma para Dios hoy y siempre. En la vida cristiana, tu edad no define tu madurez. Pablo escribe que nadie te menosprecie por ser joven. Da ejemplo con tu vida, sin importar cuál sea tu edad. Más aún, la edad no es límite para enseñar la palabra de Dios. Pablo insta a Timoteo a vigilar su vida y su doctrina atentamente. Vigila tu vida y tus labios, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. También se refiere al don que ha sido dado a Timoteo por medio de un mensaje profético cuando el colegio de los ancianos impuso sus manos sobre él. Este es un ejemplo de una palabra del Señor dada por medio del don de profecía en el Nuevo Testamento. Jeremías capítulo 40 al 42 nos dice: escucha cuidadosamente las palabras de los profetas. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que decidiste que ibas a hacer y entonces buscaste una palabra de Dios para confirmar lo que ya habías decidido hacer en tu corazón? A mí me ha pasado, y no es bueno estar en esa situación. Ellos habían decidido que querían bajar a Egipto y querían que Jeremías le diera un mensaje de Dios confirmando que era lo correcto. Aquello le llevó al desastre. Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento que tenía la reputación de escuchar la palabra del Señor. Israel había llegado a uno de los momentos más bajos de su historia. Gedalías, quien había sido nombrado gobernador sobre el remanente del pueblo que había partido al exilio, había sido asesinado, puesto que las reservas de agua eran tan valiosas en Palestina. El daño provocado al sistema fue un acto de vandalismo particularmente irresponsable. Joanán fue meticulosamente competente a la hora de lidiar con la situación, la cual requería de capacidades militares. Pero su único pensamiento era escapar a Egipto, huyendo de lo que imaginaba eran las inevitables represalias de los babilonios. Esta política iba a enfrentarlo con Jeremías. Joanán y todos los oficiales del ejército acudieron a Jeremías para pedirle que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer.
La respuesta de Jeremías fue: voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. La promesa de ello fue: sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios. Es interesante subrayar que incluso para Jeremías, la guía no vino instantáneamente en el fragor del momento, sino que 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. La transmitió fielmente. Así dice el Señor. Les promete bendiciones si se quedan en aquella tierra y juicio si se van a Egipto. Y resultó que ya habían decidido lo que harían y simplemente querían que el Señor lo confirmara. Cometieron el error de no haber escuchado y no obedecer la palabra del Señor. Es vital consultar al Señor antes de tomar decisiones y no después de tomarlas. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 25, versos 11 al 20. Decir la palabra adecuada en el momento preciso es como manzana de oro servida en bandeja de plata. La corrección del sabio tiene más valor que un anillo de oro u otro adorno de oro fino. Un mensajero digno de confianza es de mucho valor para el que lo envía, como agua fresca en los calurosos días de cosecha. Los que prometen dar y nunca lo hacen son como nubes y vientos que no traen lluvia. Dialogar pacientemente con los gobernantes los hace cambiar su manera de pensar. Un diálogo amistoso tiene mucho poder. Si encuentras miel, come lo necesario. Si comes demasiado, la vomitarás. De la misma forma, no vayas con mucha frecuencia a lo de tu vecino, porque se cansará de ti. El que miente en un juicio es tan peligroso como una espada o flecha aguda. Confiar en un mentiroso en tiempos de dificultad es como tener un diente quebrado o una pierna rota. Cantarle canciones alegres al que está triste es como quitarle la ropa cuando siente frío o como mezclar lejía con vinagre. Primera de Timoteo, capítulo 4. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Se les hará caso a los espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegarán a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Dicen que es prohibido casarse y que algunos alimentos no se deben comer, pero Dios creó esos alimentos. Los que son creyentes y conocen la verdad saben que pueden comerlos dando gracias a Dios. Todo lo que Dios creó es bueno y nada debe ser rechazado sino recibido con agradecimiento. Todo lo que Dios hizo es purificado por lo que Él dijo y por la oración. Enséñales todo esto, hermanos, y así serás un buen siervo de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y la excelente enseñanza que has seguido. Pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto para la vida presente como para la del mundo venidero. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto, que por esto mismo trabajamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Él es el Salvador de todos los seres humanos, pero en particular de aquellos que creen en Él. Enseña a todos lo que te digo y diles que lo pongan en práctica. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y pureza. Mientras yo llego, ocúpate de leerles a los creyentes las Escrituras, animándolos y enseñándoles. No se te olvide el don que recibiste por medio de profecía, cuando los ancianos líderes te impusieron las manos.
Presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas para que todos vean el avance de tu trabajo. Ten cuidado de tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchen tus enseñanzas. Jeremías capítulo 40 versos 7 al 16. Todos los oficiales del ejército y sus soldados que aún estaban en el campo se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, hijo de Ahicán, gobernador del país, y de lo que había puesto a cargo de los hombres, mujeres y niños, al igual que de alguna gente pobre que no había sido deportada a Babilonia. Los siguientes hombres fueron a Mizpa y se presentaron ante Gedalías: Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Ephai de Netofa, Jesanías, hijo de un hombre de Macá, junto con sus soldados, Gedalías, hijo de Ahicán, nieto de Safán. Les hizo esta promesa a ellos y a sus hombres: no tengan temor de servir a los babilonios. Quédense aquí y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Yo me voy a quedar en Mizpa para representarlos ante los babilonios que vengan aquí, pero ustedes almacenen vino, fruta, aceite de oliva, vivan en las ciudades que han ocupado. Todos los judíos que vivían en Moab, entre los amonitas, en Edom y en otros países, se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado un resto en Judá y de que había nombrado gobernador a Gedalías, hijo de Ahicán, nieto de Safán. Entonces, estos judíos regresaron a la tierra de Judá de los lugares donde estaban dispersos y se presentaron en Mizpa ante Gedalías. Y también empezaron a almacenar vino y fruta en abundancia. Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales del ejército que estaban en el campo se presentaron ante Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿no sabes que Balis, rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, a matarte? Pero Gedalías, hijo de Ahicán, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, le dijo en secreto a Gedalías en Mizpa: déjame matar a Ismael, hijo de Netanías, sin que nadie se entere de quién lo hizo. ¿Por qué vamos a permitir que él te mate? Eso causaría que se disperse el pueblo de Judá que ha reunido ahora y que el resto de Judá sea destruido. Gedalías, hijo de Ahicán, le dijo a Johanán, hijo de Carea: no lo hagas, porque lo que dices sobre Ismael no es cierto. Jeremías capítulo 41. En el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de la familia real y uno de los oficiales del rey, fue con 10 de sus hombres a Mizpa para presentarse ante Gedalías, hijo de Ahicán. Ismael era miembro de la familia real y había sido uno de los oficiales del rey. Mientras comían juntos en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que estaban con él, agarraron y asesinaron a espada a Gedalías, hijo de Ahicán, nieto de Safán. Así mataron a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Ismael también mató a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados de Babilonia que se encontraban allí. Al día siguiente del asesinato de Gedalías, y cuando aún nadie se había dado cuenta de ello, llegaron a Siquem, Silo y Samaria 80 hombres con la barba afeitada y la ropa rasgada y el cuerpo lleno de cortadas que ellos mismos se habían hecho. Traían ofrendas de cereal e incienso para ofrecerlos al Señor en el templo. E Ismael, hijo de Netanías, salió de Mizpa a saludarlos, llorando por el camino. Al llegar a ellos les dijo: vengan a ver a Gedalías, hijo de Ahicán. Cuando los hombres entraron a la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, y sus hombres los mataron y los echaron a un pozo. Pero 10 de esos 80 hombres dijeron: no nos maten, tenemos trigo, cebada, aceite de oliva, miel escondidos en el campo. Ismael se detuvo y no los mató como a sus compañeros. El rey Asá había hecho un pozo cuando Basá era rey de Israel. Lo atacó y en ese pozo fue donde Ismael echó los cuerpos
de los hombres que había matado cuando se hizo pasar por amigo de Gedalías. Ismael, hijo de Netanías, lo llenó con los cadáveres. Luego capturó a las hijas del rey y al resto del pueblo que estaba en Mizpa, sobre quienes Nabuzaradán, comandante de la guardia, había nombrado a Gedalías, hijo de Ahicam, como gobernador. Ismael hizo que hijo de Netanías, lo capturó y huyó hacia donde estaban los amonitas. Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes militares que estaban con él se enteraron del crimen que había cometido Ismael, hijo de Netanías. Reunieron a sus hombres y fueron a pelear contra él. Lo encontraron cerca del gran estanque que está en Gabaón. Cuando el pueblo de Ismael tenía prisioneros, vio a Johanán, hijo de Carea, y a los oficiales de su ejército que estaban con él. Se alegraron mucho, así que todo el pueblo de Ismael había capturado en Mizpa se dio vuelta y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, y 8 de sus hombres escaparon de Johanán y se fueron con los amonitas. Entonces Johanán, hijo de Carea, y los oficiales de su ejército que estaban con él rescataron al pueblo de Ismael, hijo de Netanías, que había capturado en Mizpa, después de haber matado a Gedalías, hijo de Ahicam. Entre los rescatados de Gabaón había hombres, soldados, mujeres, niños y altos funcionarios. Salieron y llegaron a Gerut Kimán, que está junto a Belén. Querían llegar hasta Egipto, pero por temor a los babilonios. Les tenían temor porque Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Jeremías capítulo 42. Los oficiales del ejército, Johanán, hijo de Carea, y Azarías, hijo de Osaías, se acercaron junto con todo el pueblo, grandes y chicos, al profeta Jeremías y le dijeron: escucha, esta es nuestra petición, ruega al Señor tu Dios por los que quedamos. Como puedes ver, solo quedamos unos cuantos en comparación de los muchos que éramos antes. Ruega al Señor tu Dios que nos diga qué camino debemos seguir y lo que debemos hacer. El profeta Jeremías les dijo: los he oído. Voy a orar al Señor su Dios como me lo han pedido. Les diré todo lo que el Señor me conteste sin ocultarles nada. Ellos le dijeron a Jeremías: que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no hacemos todo lo que el Señor nos diga por medio de ti. Gústenos o no, nosotros obedeceremos al Señor, a quien ahora te enviamos a consultar. Así lo haremos para que nos vaya bien al obedecer al Señor nuestro Dios. Después de 10 días vino un mensaje del Señor a Jeremías, quien convocó a Johanán, hijo de Carea, a los oficiales del ejército que estaban con él y a todo el pueblo, grandes y chicos, y les dijo: esto dice el Señor Dios de Israel, a quienes me enviaron para presentarle su petición. Si se quedan en esta tierra, yo los edificaré, no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré, pues lamento haberlos hecho sufrir. No teman al rey de Babilonia, al que ahora le tienen tanto miedo. No le teman porque estoy con ustedes. Yo rescataré y los salvaré de su mano. Lo dice el Señor. Yo tendré compasión de ustedes, de manera que el rey de Babilonia también les tendrá compasión y los dejará regresar al país de ustedes. Pero si no se quedan en esta tierra y desobedecen al Señor su Dios, y dicen: vamos a Egipto, donde no veremos guerra, y no oiremos el sonido de la trompeta de guerra, ni nos moriremos de hambre, ustedes, los que queden en Judá aquí, escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: si ustedes insisten en irse a Egipto para vivir como inmigrantes, los alcanzará la guerra que tanto temen, lo perseguirá el hambre que tanto les preocupa y morirán allí. Todos los que insisten en irse a vivir a Egipto morirán por la guerra, el hambre o las enfermedades. No habrá sobrevivientes, ni ninguno que se libre del sufrimiento que les enviaré. Pueden estar seguros de esto porque el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, afirma:
Así como descargué mi ira y enojo sobre los habitantes de Jerusalén, asimismo descargaré mi furor sobre ustedes si se van a Egipto. Serán un ejemplo de lo que es ser malditos, desolados y objetos de burla. Nunca más volverán a ver este lugar. El Señor les dio instrucciones de no ir a Egipto. Resto de Judá, sepan bien que se los advertí. Ustedes mismos cometieron el error fatal cuando me enviaron al Señor, Dios de ustedes, diciendo: ruega por nosotros al Señor nuestro Dios. Dinos exactamente lo que diga el Señor nuestro Dios y nosotros lo haremos. Pero aunque hoy les he dicho lo que Él me dijo, ustedes no quieren obedecer al Señor su Dios de nada en lo que les he comunicado. Por lo tanto, sepan bien que ustedes morirán, ya sea por la guerra, el hambre o las enfermedades, en el país al que se quieren ir a vivir. Finalizamos así nuestra lectura del día de hoy. Compartimos esta oración. Señor, gracias por el poder de las palabras para traer bendición. Pon hoy una salvaguarda en mis labios y vigila mi lengua para que solo pronuncie buenas palabras. Señor, ayúdame a ejercitarme en la devoción, a dedicarme a las Escrituras y dar ejemplo en todas las áreas de mi vida. Señor, gracias porque nos hablas por medio de las Escrituras y los profetas. Ayúdame a escuchar cuidadosamente tus palabras y obedecerlas. Amén. Punto final para nuestra edición de hoy, martes 19 de octubre del 2021, para este programa número 292. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.